Buenas noches. Bienvenidos. Hoy es un día especial. Hoy es una sesión extraordinaria de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a la cual todos estamos celebrando el poder tener un tema especial y una discusión especial. ¿Cuál es esta? Enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros, en México, en Latinoamérica, debemos utilizarlos, sino por qué. Y para esto tenemos el grado, el orgullo y el honor de poder contar con dos personas que se han dedicado a estudiar enfermedad inflamatoria intestinal, a tratarlo y a poder nosotros disfrutar de esto, analizarlo y al final de cuentas poder hacerles las preguntas que ustedes quieran. Y como dicen, desde México hasta Venezuela, el doctor Kazuo Yamamoto, doctor en ciencias, con un postdoctorado en enfermedad inflamatoria intestinal, director y fundador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto Nacional de Nutrición, y además, yo creo que conocido en todo el mundo. Y no se diga más, también tenemos al doctor Guillermo Beitia, pero bueno, el honor de poder presentarlo va a ser de Kazuo, del doctor Yamamoto. Entonces, Kazuo, por favor, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión extraordinaria de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y agradezco a la mesa directiva por su amable invitación, en especial al doctor Marco Antonio Lira, que es nuestro presidente. Mi plática de hoy está enfocada a terapia biológica con anti-TNF de primera línea en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI. Esta es la declaración de mis conflictos de intereses. Y bueno, iniciaré con un caso clínico. Es una mujer de 25 años que acude por primera vez a consulta con 6 meses de evolución por un cuadro caracterizado de evacuaciones diarreicas, líquidas con moco y sangre de 10 a 15, así como pérdida de peso de 15 kilogramos y fiebre no cuantificada. Durante la exploración física se encontró taquicárdica y febril, con palidez conjuntival, y a nivel del abdomen destacó dolor a la palpación en marco colónico, sin rebote y peristalsis aumentada. Dentro de los laboratorios se encontró una anemia importante de 6.8, trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular en 55, proteína C reactiva en 55, hipoalbuminemia en 2.9, coprocultivo y coproparasitoscópicos, así como toxina para Clostridium negativos, y tenía una tele de tórax y placa simple de abdomen normales, es decir, se descartó algún megacolon tóxico o alguna perforación. Dentro de su abordaje, dado que no se conocía si tenía enfermedad inflamatoria intestinal, se le hizo una rectosigmoidoscopía, la cual muestra este patrón de pérdida del patrón vascular con eritema, friabilidad de la mucosa, y también a nivel de la biopsia se confirman los datos histopatológicos compatibles con CUSI, caracterizados por este infiltrado linfoplasmocitario, inflamación y distorsión de las criptas, presencia de neutrófilos dentro de las criptas que se llama abscesos de criptas, y con esto se confirma el diagnóstico de CUSI. Dentro de los índices que existen, los criterios de True y WITS nos sirven para evaluar o discernir qué pacientes tienen una CUSI grave, y esto nos orienta a que el paciente tenga que ser hospitalizado. En este caso, la paciente tenía más de 6 evacuaciones al día con sangre visible. Además, tenía taquicardia, fiebre y hemoglobina por debajo de 10.5 y velocidad de sedimentación globular elevada. Tenía 55. En este caso, para un CUSI grave se requiere el primer criterio de las evacuaciones, al menos uno de los que siguen,
y bueno, la paciente cumplía con todos los criterios. Aquí se muestra que la tasa de colectomía aumenta conforme más criterios se reúnen, es decir, el número de evacuaciones más todo lo que les acabo de mencionar, la frecuencia, la fiebre, la anemia grave y la velocidad de sedimentación globular elevada, es decir, la paciente tiene un riesgo de colectomía del 45%. Regresando al caso, la paciente se hospitaliza, es canalizada con solución intravenosa y se empieza el tratamiento con hidrocortisona a dosis de 100 miligramos IV cada 8 horas. Es muy importante destacar que, bueno, se le tuvo que transfundir un paquete globular por síndrome anémico, se inició tromboprofilaxis y además es importante hacer la interconsulta con cirugía de colon y recto, así como nutrología clínica. Es importante destacar que se le pidió también a su ingreso perfil viral de hepatitis B, C, VIH, así como un cuantiferón GOL para tuberculosis. La paciente al tercer día refiere que disminuyó el número de evacuaciones de 15 a 8, sin embargo, persiste con sangrado moderado en las evacuaciones, además de la anemia a pesar de la transfusión, con trombocitosis y los reactantes de fase aguda elevados, sobre todo destacando una proteína C reactiva mayor de 45 y la hipoalbuminemia, lo cual, bueno, esto aumenta, o sea, aumenta el riesgo todavía más de colectomía, además de los criterios de Trullo. Por lo tanto, se le pide a patología analizar la presencia de citomegalovirus en las biopsias que fueron tomadas en la rectosimedoscopia, las cuales se reportaron negativas, dado que es una paciente que no está respondiendo, es refractaria a esteroides intravenosos. Entonces, dentro de las terapias de rescate, de acuerdo a este índice de Oxford, se comenta que aquellos pacientes que tienen más de, si al tercer día del tratamiento con esteroides intravenosos persisten con más de 8 evacuaciones al día o proteína C reactiva mayor de 45 y evacuaciones entre 3 y 8, tienen una probabilidad de un 85% de ir a colectomía. Y esto se ha validado en otros estudios en cuanto a la PCR y el número de evacuaciones tanto en niños como en adultos. Es por eso que tanto las guías de ECO y las de PANCO sugieren que la terapia de rescate o de segunda línea debe de ser con ciclosporina o infliximab. Y si existe deterioro clínico por alguna razón, bueno, el tratamiento quirúrgico debe de considerarse y no hay que esperar que la respuesta sea posterior, sobre todo a los 7 días, ¿no? de haber iniciado el tratamiento. De acuerdo al consenso PANCO, se recomienda la terapia con infliximab como una terapia de rescate para evitar colectomía en pacientes con CUSI grave refractarios a esteroides por vía intravenosa. En este caso particular, se le realizaron niveles de colesterol que tenían 70, magnesio en 1.8 y el cuantiferón GOL fue negativo. Por lo tanto, se inició tratamiento con infliximab, aquí a dosis de 10 miligramos por kilo a la semana 0 y después se continuó a la semana 2 y 6. Sin embargo, al tercer día de haber iniciado el infliximab, la paciente presentó mejoría clínica, teniendo 3 evacuaciones ya semiformadas y sin sangre, y no se reportaron efectos adversos inmediatos, es decir, relacionados a la infusión, y la paciente fue egresada sin complicaciones y al mes de egresada se encontraba en remisión clínica y bioquímica. Dentro de los cursos de clínicos de la CUSI, tenemos que, bueno, muchos de los pacientes debutan con un cuadro grave y ya después se mantiene en remisión prolongada un 55%. Y hay pacientes, por ejemplo, que pueden mantenerse con actividad crónica intermitente, que vienen con periodos de remisión y recaída, o aquellos que tienen actividad crónica continua un 6%. La extensión de la enfermedad es un predictor a largo plazo de que la enfermedad es agresiva,
ya que, bueno, como se ha visto en estos estudios, se puede requerir colectomía después de 5 años, o también tienen un incremento en el riesgo de cáncer colorectal después de 30 años, y vean cómo la mortalidad, si comparamos proctitis, colitis izquierda y pancolitis, aumenta de manera significativa en aquellos que tienen afectado todo el colon. Ahora, ¿cuáles son los predictores en cuanto al curso clínico en pacientes con CUSI para determinar qué pacientes pudieran ir a una terapia pues mucho más avanzada, como en este caso que bueno fue refractaria a esteroides intravenosos? Pues bueno, obviamente nos da la edad al diagnóstico, menos de 40 años puede ser un factor predictor, la extensión como pancolitis es otro factor, la elevación de reactantes de fase aguda y que requieran esteroides en la primera recaída, como fue esta paciente, así como una ulceración extensa de la mucosa, son factores predictores durante el curso. Ahora, dentro de este estudio escandinavo, se han identificado qué factores están asociados a que un paciente pueda responder a terapia biológica, y se ha visto que, bueno, aquellos pacientes que tienen más probabilidades de requerir biológico, que son aquellos que elevan los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, tienen menos de 40 años al diagnóstico, como este caso, que han requerido esteroides sistémicos y que tienen una colitis extensa o pancolitis. Como en el caso de esta paciente, tiene los 4 criterios y bueno, tiene una alta probabilidad de que tiene factores de mal pronóstico y que hay que iniciar terapia biológica de manera temprana. Ahora, elegir el tratamiento biológico, bueno, sí es muy importante, dado que, bueno, tenemos que considerar las tasas de respuesta y remisión de cada uno de los tratamientos, la duración promedio del tratamiento, sobre todo en pacientes que son tratados con terapia anti-TNF, puede ir disminuyendo por una pérdida de respuesta secundaria, que puede ser por inmunogenicidad o por alguna otra razón, y que generalmente la optimización del tratamiento debe de ajustarse, ya sea aumentando la dosis o acortando los ciclos de administración de la terapia biológica, en este caso el anti-TNF. Ahora, ¿cuándo debemos de iniciar un biológico en pacientes con CUSI? Como en este caso, aquellos pacientes que tienen un CUSI grave, refractario a esteroides intravenoso, pacientes que tienen actividad moderada grave, que son esteroide dependientes y son refractarios al tratamiento convencional, o bien son intolerantes, es decir, que tienen alergia a la mesalazina o que si toman tiopurinas, tienen leucopenia o no toleran las tiopurinas, pues bueno, son pacientes que son candidatos a una terapia biológica, evitar hospitalizaciones y la colectomía, obviamente, es un objetivo, aquellos que tienen factores de mal pronóstico que les acabo de comentar. Y bueno, si queremos mejorar la calidad de vida y la productividad laboral, debido a que estos pacientes a veces tienen hospitalizaciones frecuentes, es necesario iniciar una terapia agresiva y finalmente disminuir el riesgo de cáncer colorectal a largo plazo, ya que se ha visto que el proceso inflamatorio es un factor de riesgo. En este estudio, que es el estudio CICIP, más que nada se demostró que como terapia de rescate en pacientes con CUSI grave que son refractarios a esteroides intravenosos, se les daba tratamiento con ciclosporina o fueron utilizados o infliximab, ambos con azatioprina. Y se puede ver cómo la eficacia de ambos tratamientos pues son bastante buenas, tanto para ciclosporina como para infliximab, los cuales son buenas y no tienen diferencias. Y también, de acuerdo a esta puntuación de Litiger, se ve que la diferencia o la eficacia de ambos tratamientos es muy buena, por arriba del 85%, tanto para ciclosporina como para infliximab. Y la tasa de colectomía para ambas terapias es realmente muy similar, sin diferencias significativas, a lo largo de aquí de pues, 12 a 18 meses de seguimiento.
Los riesgos o los eventos adversos por ambas terapias, vean cómo son muy similares, realmente tanto para ciclosporina como para infliximab. Y después se publicó el seguimiento a largo plazo de estos pacientes con un promedio de 5 años, es decir, hasta enero del 2015, aquellos que habían sido tratados con ciclosporina o infliximab, y se observa que, bueno, realmente pocos pacientes de ciclosporina y de infliximab eran llevados posteriormente a una colectomía, es decir, que esto se mantenía a largo plazo, y esto ustedes pueden ver aquí la tasa libre de colectomía 7 años para ambas terapias, tanto infliximab como ciclosporina, son similares en cuanto a este desenlace. Y en este mismo estudio también se ve la incidencia acumulada del uso de cualquier terapia sistémica, principalmente esteroides, y realmente se comportan un poco diferentes, sobre todo en los pacientes que reciben ciclosporina, tienden a tener un poco más el uso de esteroides sistémicos. Ahora, en el segundo consenso mexicano de terapia biológica y moléculas pequeñas, que fue publicado en la revista mexicana de gastro a inicios de este año, se recomienda la combinación de infliximab con azatioprina, ya que mejora la remisión clínica libre de esteroides y la cicatrización mucosa comparado con la monoterapia de infliximab o azatioprina, con esta calidad de evidencia y fuerza de recomendación 1. Y esto está basado en el estudio SUCCESS, en donde se ve que la terapia combinada de infliximab con azatioprina tienen mayor respuesta, mayor remisión libre de esteroides y mayor cicatrización mucosa comparado con las monoterapias de infliximab o azatioprina principalmente. En este mismo consenso mexicano, también se declara la eficacia de adalimumab, que es superior, sobre todo en pacientes que son vírgenes a tratamiento anti-TNF con CUSI, y aquí esta pudiera ser una opción, no en el escenario de pacientes con CUSI grave como en nuestro caso clínico, pero sí con pacientes con CUSI con actividad moderada a grave, refractarios a tratamiento convencional, no ambulatorios. Y esto está basado en estos dos ensayos clínicos, el Ultra 1 y el Ultra 2, los cuales se valoran la eficacia de adalimumab tanto en la inducción, en el primero, como en el mantenimiento a la remisión hasta el año de seguimiento en el segundo estudio. Y se demuestra específicamente que en pacientes que son vírgenes a terapia anti-TNF tienen una respuesta clínica del 45%, comparados con el grupo placebo, que es del 24%, con una diferencia estadística, así como también la respuesta es clínica es del 59% a la semana 8 con la terapia biológica versus con el grupo placebo de un 40%. Y cuando esto se evalúa ya en el segundo estudio, en el Ultra 2, vean cómo las tasas tanto de respuesta son mayores del 60% para ambos esquemas de adalimumab, y también la remisión se alcanza en una tercera parte de ellos comparado con el placebo, que es de menos del 10%. En esos mismos estudios se observa una reducción en cuanto a las hospitalizaciones en un 33% por cualquier causa, y relacionadas a CUSI hasta un 45%. En el consenso mexicano también se recomienda el uso de golimumab, que es efectivo para la inducción y mantenimiento de la remisión clínica, remisión endoscópica y mejoría en la calidad de vida en pacientes con CUSI, con buena calidad de evidencia y fuerza de recomendación 1. Y en este estudio se demuestra a aquellos pacientes que reciben golimumab, ya sea el esquema de 200, 100 o de 400, 200, vean cómo la respuesta clínica a la semana 6, que es el objetivo primario, se alcanzó en mayor proporción, así como la remisión clínica fue mayor en ambos esquemas de golimumab comparado con
el grupo placebo. Cuando se evalúa la cicatrización mucosa, también esta alcanza diferencia significativa en los pacientes tratados con golimumab, que es una terapia anti-TNF también, como el adalimumab, administrado por vía subcutánea, y también se alcanza cicatrización o actividad o remisión en cuanto a la mucosa también a la semana 6 con otros parámetros. Y esto se mantiene al año de tratamiento con esta terapia, con golimumab, tanto la respuesta y la remisión clínica, así como la cicatrización mucosa, que favorecen a golimumab sobre el placebo, así como también la remisión libre de esteroides, que aquí no alcanzó una diferencia significativa tan clara. Otra de las pautas en el segundo consenso es que también se recomienda el uso de vedolizumab como una terapia eficaz en la inducción y mantenimiento de la remisión clínica durable, la remisión libre de esteroides y cicatrización mucosa en pacientes con CUSI moderada grave que han sido refractarios incluso a la terapia anti-TNF-alfa, con buen grado de evidencia y grado y fuerza de recomendación de 1. Y eso está basado en el estudio Gemini 1, el cual ustedes pueden ver cómo la respuesta clínica, remisión y cicatrización mucosa favorece a la terapia con vedolizumab 300 miligramos por vía intravenosa a las semanas 0, 2 y 6 en el estudio de inducción, y en el de mantenimiento al año se mantiene tanto la respuesta clínica prolongada, la remisión clínica, la cicatrización mucosa y la remisión libre de esteroides en pacientes con CUSI. Finalmente, otra terapia que tenemos es la terapia dirigida anti-interleucinas como la 12 y la 23, y en este consenso mexicano también se recomienda el uso del ustekinumab como una buena terapia para inducir y mantener la remisión en pacientes con CUSI que incluso han fallado a terapia anti-TNF, y aquí, bueno, se recomienda el esquema de administración intravenosa basal de 6 miligramos por kilo y después el mantenimiento por vía subcutánea de 90 miligramos, que puede ser cada 8 o 12 semanas. Y esto está basado en este estudio que se publicó hace un par de años en el New England, en donde se demuestra cómo ustekinumab tiene una respuesta clínica, una mejoría endoscópica y remisión clínica y mejoría histoendoscópica mayor en los pacientes con CUSI tratados con ustekinumab, ya sea en ambos brazos de tratamiento versus el grupo placebo, en todos con diferencias significativas, y al año de tratamiento estas respuestas se mantienen en relación a remisión clínica, mantenimiento de la respuesta clínica, mejoría endoscópica, remisión libre de esteroides a lo largo de un año de tratamiento, lo cual, bueno, favorece que es una terapia eficaz, ya sea administrando 90 miligramos cada 12 o cada 8 semanas, y vean que las diferencias entre ambos esquemas son muy similares y se recomienda la administración actualmente de cada 12 semanas. Ya con esto me permito concluir que el tratamiento biológico en pacientes con CUSI se debe de iniciar cuando son refractarios a esteroides intravenosos, como en nuestro caso, CUSI grave, cuando tienen actividad moderada grave y son refractarios o intolerantes al tratamiento convencional, que incluye la esteroide dependencia, tienen factores de mal pronóstico, y si queremos evitar hospitalizaciones, colectomía, mejorar la calidad de vida de los enfermos y mejorar la productividad laboral de los mismos, así como disminuir el riesgo de cáncer colorectal, son metas en donde debemos de iniciar un tratamiento biológico en este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención y bueno, ahora pasaríamos con la segunda plática. Tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Beitía. Él es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas en Caracas, Venezuela, y también es profesor de la Cátedra de Gastroenterología en la universidad, así como fundador y actualmente secretario de PANCO. Entonces, con él continuaríamos
la segunda plática, que nos hablaría del tratamiento con vedolizumab de primera línea. Muchísimas gracias, doctor Yamamoto, por su presentación y qué orgullo compartir contigo esta reunión para nuestros colegas mexicanos, ya que definitivamente eres un líder mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal y hemos trabajado desde PANCO conjuntamente y realmente ha sido un trabajo de equipo bien satisfactorio. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación para compartir con ustedes durante estos minutos un tema relacionado con la colitis ulcerosa, el tratamiento de ella y hablar a favor de vedolizumab como terapia de primera línea en colitis ulcerosa. No tengo conflicto de interés y doy inicio a esta presentación con unas premisas que es importante recordar. Los fármacos anti-TNF son eficaces en el tratamiento de la colitis ulcerosa. No obstante, aproximadamente un tercio de los pacientes no responden inicialmente al tratamiento y una proporción, como ustedes saben, experimenta pérdida de eficacia o intolerancia al mismo. La eficacia y la seguridad de vedolizumab en adultos con enfermedad inflamatoria intestinal ha sido demostrada por múltiples estudios. Es la primera terapia biológica con un mecanismo de acción no anti-TNF que tratamiento de colitis ulcerosa. La colitis está asociada con una alta mortalidad, una alta morbilidad, complicaciones, discapacidad laboral y compromiso de calidad de vida. Debemos entonces tratar precozmente a nuestros pacientes con un tratamiento eficaz y seguro. Como lo mencionaba el doctor Yamamoto, cuando nos proponemos tratar a nuestros pacientes con colitis ulcerosa, debemos recordar estos factores predictivos de mal pronóstico, entre ellos características clínicas e historia de la enfermedad, donde está la extensión, que es proporcional a la severidad, complicaciones y posibles cirugías, la edad, menos de 40 años al inicio de la enfermedad, al diagnóstico, cuando nuestros pacientes requieren esteroides, inmunosupresores, la enfermedad corticodependiente, corticorefractaria, la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, y en colitis aguda severa, con riesgo de hospitalización y cirugía, altos índices de actividad, fiebre, proteína C reactiva, calprotectina fecal, velocidad de sedimentación, hipoalbuminemia, estas cosas las mencionó el doctor Jesús. Las úlceras profundas, principalmente cuando se trata de pacientes con pancolitis o colitis izquierda, una radiología simple de abdomen que nos muestra una dilatación colónica, lo cual nos hace pensar en la posibilidad de una complicación e infecciones como Clostridium o citomegalovirus. Ante una situación como esta, con estos factores predictivos de mal pronóstico, ¿qué hacer? Debemos seleccionar de manera precoz una terapia eficaz y segura. Esa parte de la seguridad en enfermedad inflamatoria intestinal es bien importante. Esto nos va a llevar a una mejor evolución y calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos entonces a recordar que es un punto crucial en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal el aumento de la migración de las células T hacia el intestino. Esas células T van a tener, como ustedes observan acá, receptores que le van a permitir migrar hacia la luz del intestino y ocasionar el daño, ocasionar la inflamación. ¿Qué pasa cuando tenemos el vedolizumab? Ya las cosas se le ponen duras a estas células T. Y en vista de que el vedolizumab inhibe la circulación linfocitaria, uniéndose exclusivamente a la integrina
alfa 4b7 en los leucocitos, bloqueando así esa unión de las integrinas a la MACCAN1, previniendo entonces la circulación de esos linfocitos T hacia las áreas de inflamación del intestino. Para hacerlo más fácil, podemos hacerlo de una manera comparativa, pensando en que el GPS que antes le decía a estas células T, pasen adelante a través de las vénulas y penetren a este intestino y desencadenen la inflamación que ustedes saben desencadenar. Una vez que llega el anticuerpo, el GPS le dice a las células, la cosa se complicó. Llegó un anticuerpo que nos dice que está bloqueando la unión de las integrinas con el MACCAN, y entonces ahora ustedes no van a poder ingresar al intestino y hacer el daño que venían realizando. Es la primera terapia, el vedolizumab, con una selectividad intestinal, y como ustedes observan acá, esta acción es a nivel de intestino delgado y colon. Ya aquí comenzamos a ver el porqué, la seguridad de esta medicación. Esa seguridad tan importante que siempre buscamos cuando tratamos a nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Y cuando vamos a seleccionar un biológico, también el doctor Yamamoto lo mencionaba, debemos pensar en el mecanismo de acción de ese biológico, la eficacia demostrada, el tiempo de respuesta, la duración de esta, por supuesto, y la seguridad. Debemos ser muy sinceros en esto y recordar, como lo decíamos hace unos minutos, que los anti-TNF vinieron a cambiar la historia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Definitivamente son muy buenos y nos han ayudado considerablemente a mejorar la situación de nuestros pacientes. Pero hay necesidades insatisfechas con los anti-TNF, que pudieran estar relacionadas con el alto desgaste del efecto anti-TNF, ya sea por inmunogenicidad o por el mismo mecanismo de escape. El paciente con comorbilidades, por ejemplo, con cáncer, oye, no siempre es fácil entender que le voy a dar un anti-TNF y todo va a ir bien. Sabemos que tienen sus efectos adversos, tienen sus efectos colaterales. Son pocos en algunos casos, pero existen y hay que evitarlos. El paciente joven y el paciente con edad avanzada, nosotros como defensores de la terapia combinada, en estos casos, cuando el muchacho tiene 17 años, por ejemplo, o la señora tiene 65 años, y vamos a tratarlo con un anti-TNF con terapia combinada, porque sabemos que el SONIC nos dijo que dio buenos resultados y es absolutamente cierto, pero siempre nos planteamos la pregunta, ¿por cuánto tiempo vamos a utilizar esta terapia combinada en estos dos grupos etarios, dado que se describen efectos colaterales como linfoma u otros, que repito, pocos, pero se ven y es preferible evitarlos. Malignidades previas, el paciente con efectos adversos al anti-TNF, y hay un punto aquí que debemos comentar con nuestros colegas inmunólogos, la previa exposición a anti-TNF pudiera cambiar la respuesta mucosal inmune. Ese uso prolongado de anti-TNF, 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 nos pudiera llevar a algún cambio de este tipo. Vamos a comentar rápidamente algunos de los estudios que se han hecho y que nos han demostrado la eficacia y la seguridad de vedolizumab. El Gemini 1, también el doctor Yamamoto lo comentó, es un estudio realmente con una muy buena información, doble ciego, randomizado, donde se compara la medicación con el placebo y evalúan remisión, respuesta clínica y cicatrización. Y vemos acá las cifras en respuesta clínica, 53% con vedolizumab versus 26% con placebo. En remisión clínica, 23% con vedolizumab versus 6% con placebo. Curación mucosa, 49% vedolizumab, 25% placebo. Nos dice
que a las 6 semanas se comenzó a observar una muy buena respuesta, tanto en remisión como respuesta clínica y en cicatrización. Esta parte del estudio, Géminis 1 también nos dice que se observó esa mejoría que he comentado, pero fue mejor en pacientes sin antagonistas sin anti-TNF previo, que en el grupo expuesto a antagonistas TNF, la respuesta fue menor. ¿Esto es importante? Definitivamente sí. Ya tenemos los elementos que nos hablan de una buena eficacia y de una buena seguridad de la medicación. Pero ahora tenemos esta información que nos dicen que con una exposición previa la respuesta es menor. Entonces, esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que deberíamos recomendar el vedolizumab como una terapia de primera línea. Vemos acá cómo en estos estudios realizados nos da también la evolución de nuestros pacientes con colitis ulcerosa sin exposición a anti-TNF en comparación con los que ya estaban expuestos, como lo he mencionado. Este estudio Géminis logró mayores tasas de remisión clínica en la semana 52 en comparación con placebo, con un efecto más notorio en los pacientes, repito, sin exposición previa. O sea que es un dato que debemos tomar en consideración, que la respuesta pudiera ser menor en este tipo o en este grupo de pacientes. El grupo de Victory Consortium son 10 hospitales de Estados Unidos que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal y nos presentan este estudio en el 2018, donde hacen una comparación entre el vedolizumab y el anti-TNF. Es un análisis de emparejamiento por puntaje de propensión para controlar las diferencias iniciales entre los distintos grupos. Y vemos las diferencias estadísticamente significativas en relación en los dos grupos, vedolizumab y anti-TNF, tanto en remisión clínica como remisión libre de esteroides y curación mucosa. Nos muestran entonces estos estudios que vedolizumab es eficaz y es seguro. Vamos a revisar de manera rápida también las recomendaciones que nos hacen algunas organizaciones o asociaciones que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzamos con la guía publicada en el 2019 por el Colegio Americano de Gastroenterología, que entre sus conclusiones nos dice lo siguiente: en algún grupo de pacientes es razonable considerar el uso de una terapia antiintegrina selectiva, como lo hemos mencionado, como el vedolizumab, antes del uso de terapias como anti-TNF o pequeñas moléculas como los inhibidores de la JAK kinasa. Ya comienzan entonces en esta guía del Colegio Americano de Gastroenterología a proponernos, a sugerirnos, a recomendarnos el uso de vedolizumab como terapia de primera línea. ¿Qué nos dice la Organización Europea de Crohn y colitis en relación al uso del vedolizumab en pacientes con colitis ulcerosa activa esteroide dependiente? Estos pacientes deberían ser tratados con tiopurinas, anti-TNF, vedolizumab o metotrexate. Yo creo que la experiencia con metotrexate en Latinoamérica es bastante pobre. En el paciente con colitis ulcerosa activa refractaria a esteroides, el paciente debería ser tratado con esteroides endovenosos, anti-TNF, vedolizumab o tacrolimus. En el refractario a inmunomoduladores, aquí viene una recomendación de la ECO que nos dice, en este caso de refractariedad a tiopurinas, deberían ser tratados estos pacientes con anti-TNF o vedolizumab. Las medicaciones para la terapia de mantenimiento
ya la Organización Europea nos dice anti-TNF o vedolizumab pueden ser usadas como terapia de primera línea. El vedolizumab es efectivo en pacientes que fallan al anti-TNF y la terapia con vedolizumab es apropiada en aquellos que respondieron en la inducción de la remisión. Tenemos la Sociedad Británica, que también da sus declaraciones y nos dice en colitis refractaria córtico-dependiente se recomienda usar tiopurinas, anti-TNF, vedolizumab con una alta recomendación y un alto nivel de evidencia, o tofacitinib. Efectos adversos poco frecuentes con vedolizumab. Dato que debemos tener siempre presente, porque como les decía, la seguridad es uno de los elementos que nosotros siempre necesitamos para nuestros pacientes. El mecanismo de acción de vedolizumab es específico, ya lo veíamos anteriormente, para el intestino, por lo tanto, produce menos inmunosupresión a nivel sistémico, lo que podría justificar el reducido número de reacciones adversas. Los efectos secundarios más comunes, y aquí vemos cifras 5-10%, nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio alto, tos, fiebre, náuseas, artralgias, cefaleas y fatiga. Y este artículo original presentado por el grupo del doctor Colombel, donde compara la seguridad del vedolizumab en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, concluye lo siguiente: de acuerdo con los nuevos hallazgos que demuestran un favorable perfil de seguridad para el vedolizumab, el conjunto de datos de ensayos clínicos integrados de 2.932 pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn activa de moderada a grave, que se presenta en esta publicación, proporciona evidencia que no existen problemas de seguridad significativos asociados con el tratamiento de esta medicación. ¿Cómo podría impactar esto en la práctica clínica sobre el futuro previsible? Un perfil favorable, riesgo-beneficio, hace de vedolizumab una útil opción para el tratamiento a largo plazo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya casi que cerrando la conversación, debemos recordar entonces cuándo usar vedolizumab. Como lo hemos dicho y como lo sostienen algunas de las asociaciones, como la ECO, Organización Europea de Cronicolitis, como primera línea en pacientes con colitis con actividad moderada a severa. En pacientes con córticodependencia, en pacientes con córtico-refractariedad, pacientes de edad avanzada y de edad temprana de inicio de la colitis ulcerosa por el riesgo que pudiera tener la terapia combinada, ya lo mencionaba, somos y estamos de acuerdo con la terapia combinada, porque ayuda a la inmunogenicidad, aumenta la potencia, menos efectos colaterales, pero nos preocupa el uso en estos dos grupos etarios. Y hemos planteado alternativas. Vamos a usarla durante cierto tiempo, después la interrumpimos, seguimos con monoterapia, todo esto para disminuir esos efectos colaterales que, como les decía hace unos minutos, son pocos, pero se ven y hay que evitarlos. También pacientes con comorbilidades, como falla cardíaca, linfoma, enfermedad desmielinizante, la historia de malignidad, algunas manifestaciones extraintestinales, la no respuesta, pérdida de esa respuesta o intolerancia al anti-TNF. Ya antes de las conclusiones, casi siempre que hablo de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal, presento esta pregunta: si el paciente no mejora, ¿qué pudiera estar pasando? Y aquí debemos detenernos en varios aspectos. Adherencia al tratamiento. Mucho cuidado. Tenemos que educar
a nuestros pacientes sobre la importancia del cumplimiento estricto de esta medicación o de estas medicaciones antes de pensar que hay falla al tratamiento, que el paciente es no respondedor. En este trabajo educativo de enseñar al paciente a vivir con su enfermedad y la importancia de un cumplimiento estricto de este tratamiento y de esas medidas generales que le damos, debemos siempre pensar en ese personaje fundamental del equipo multidisciplinario como lo es la enfermera. También debemos pensar, cosa que algunas veces no recordamos, la posibilidad de una infección, amibiasis, Clostridium, citomegalovirus, errores como el tratar tardíamente a nuestros pacientes. Esto tenemos que difundir este mensaje. El tratamiento precoz va a evitar muchísimas complicaciones. Es necesario en enfermedad inflamatoria intestinal. Otro error, subtratar. Y esto no es otra cosa que usar dosis menores a las que realmente están indicadas. El paciente no mejora. ¿Qué pudiera estar pasando? Claro, estás utilizando una dosis de mesalazina muy baja o estás utilizando una dosis de azatioprina muy baja y con eso no va a haber respuesta. O estás utilizando otras terapias de manera incorrecta. Algo que con frecuencia olvidamos en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es esta esfera psicosomática. Yo siempre que lo comento digo que definitivamente es un área descuidada. Tenemos que trabajar este mundo de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente tiene un componente más severo o menos severo. Incluso hace unos 3 años presentamos en el Congreso de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Orlando un trabajo donde concluíamos que el 84, 87%, no recuerdo bien la cifra en este momento, es una de las dos, de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal describían un evento estresante que coincidía o que precedía a la enfermedad, al inicio de esa enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, tengamos siempre en mente este punto. Vamos a incluir y a incorporar ese otro elemento, personaje valiosísimo del equipo multidisciplinario, el psicólogo, para que nos ayude en el manejo de nuestros pacientes, y si él considera que sea necesario la evaluación por psiquiatría, se hace también conjuntamente. Y otro punto que debemos pensar, si el paciente no mejora, pudiera ser que tenga una sobreposición, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable. Mucho cuidado, porque este diagnóstico no es fácil hacerlo. Debemos estar seguros que la inflamación mejoró, que ese paciente tenía un Mayo 3 y que ahora, después de una terapia efectiva, segura, tiene un Mayo 0 o un Mayo 1. Que bueno, sería un Mayo 0. No es mucho el porcentaje de pacientes que lo logran, eso es una opinión muy particular, pero bueno, sería ideal que tuviéramos muchos pacientes con esa evolución de Mayo 3 a Mayo 0. Ok, la calprotectina fecal que antes estaba alta, ahora ha disminuido y está casi en niveles normales. Pero el paciente tiene síntomas de distensión, de llenura, de evacuaciones no sanguinolentas que pudieran corresponder a esos criterios clínicos que nos habla la Fundación Roma. Roma 4 nos dice que si esos síntomas están presentes, pudiera tratarse clínicamente, diagnóstico clínico de un intestino irritable. En este caso de sobreposición, repito, hay que ser muy cuidadosos, estar seguros que no es la inflamación la que está ocasionando los síntomas, que ya hay mejoría endoscópica, que ya la calprotectina está mejorando, que hemos descartado toda una lista de causas que pudieran desencadenar estos síntomas y sí, en ese momento decir, sí, el paciente no ha mejorado porque tiene una sobreposición con intestino irritable y en esos casos vamos a indicar el regulador de la motilidad intestinal, puede ser el uso de la rifaximina si pensamos en sobrecrecimiento o alguna otra alternativa que nos ayude a mejorar la situación de nuestros pacientes. Concluimos entonces diciendo
sobre vedolizumab, debemos tratar, y sobre enfermedad inflamatoria intestinal, debemos tratar precozmente a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Existe una necesidad insatisfecha por o con los anti-TNF. Actualmente, disponemos de datos de eficacia a largo plazo, demostrado por múltiples estudios y por práctica clínica. Los mejores resultados, como lo decía hace unos minutos, se obtienen en pacientes que no han sido expuestos previamente a anti-TNF. Con un perfil de seguridad superior explicado por esa acción selectiva que mencionábamos, vedolizumab ha demostrado que no incrementa, algo importante, el riesgo de infecciones oportunistas, malignidad o mortalidad. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos recomendar entonces al vedolizumab como una terapia de primera línea en el tratamiento de nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu plática y esperemos que haya quedado claro en la audiencia el uso de vedolizumab como primera línea, todas las bondades que tiene esta terapia con un perfil de seguridad también muy bueno. Y vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias. La doctora Maru Icaza pregunta que si siempre se indica la tromboprofilaxis en pacientes con QSI grave y qué indicamos. Sí, generalmente los pacientes que tienen QSI grave y tienen que ser hospitalizados, tienen que recibir tromboprofilaxis, principalmente con heparina de bajo peso molecular, es lo ideal, ya que los pacientes en general con QSI grave tienen hasta 3 veces más el riesgo de desarrollar un problema de trombosis, incluyendo una tromboembolia pulmonar. Entonces, es un aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta con los pacientes. Específicamente se ha visto que los que hacen mucha trombocitosis también tienen un riesgo particular elevado, además de la hospitalización, que van a estar encamados, aumenta todavía más el riesgo. Otra pregunta es del doctor Misael Vega y él pregunta si el golimumab podría ser indicado en pacientes que tienen antecedentes de neoplasias sólidas, como un cáncer de tiroides hace 18 meses y 24 meses de un cáncer cérvico-uterino sin recurrencias o neoplasias de novo. Bueno, uno de los puntos que tiene la terapia anti-TNF, que aquí incluye al golimumab, es que, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos de que el paciente no tenga una neoplasia activa y que esta neoplasia esté en remisión. Ahora que tenemos nuevas terapias biológicas con mecanismos de acción novedosos y más seguros como el vedolizumab, bueno, aquí lo ideal, considerando esto, sí sería mejor tratarlo con una terapia que no fuera anti-TNF, aunque pues ya esté en remisión aparentemente oncológica. Sobre todo a veces los cánceres cervicuterinos que aparentemente están tratados pueden tener recurrencia con terapia biológica y específicamente anti-TNF como el golimumab y siempre, sobre todo pacientes que tienen antecedentes de neoplasia asociada a virus del papiloma humano, pues tienen que estar bajo revisión periódica con citología cérvico-vaginal, al menos cada año. Entonces, sí es muy importante. Yo en este caso, yo recomendaría una terapia que fuera diferente a un anti-TNF, aunque estuviera en remisión. Otra pregunta es, ahorita van las tuyas, Guillermo, no creas que ya al final vienen las tuyas. Dice, criterio para elegir
el tipo de terapia biológica. Aquí, bueno, tenemos que personalizar el perfil de cada paciente y bueno, al menos de mi plática, yo les voy a comentar que, bueno, pacientes específicamente con CUSI grave que requieren una terapia de rescate, se recomienda infliximab, que son esteroides dependientes, que son refractarios o intolerantes a una terapia convencional. También se recomienda terapia anti-TNF que tengan manifestaciones extraintestinales y que tengamos que impactar sobre todo en mejorar la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones y las cirugías, en este caso la colectomía, sería como el criterio idóneo, sobre todo pacientes que no estén en los extremos de la vida para la terapia anti-TNF. Y aquí yo le pasaría a Guillermo que nos comente los criterios para elegir la terapia con vedolizumab. Digo, ya las mencionó, pero ¿qué criterios a él le parecerían usarlos como de primera línea? Porque abajo viene otra pregunta, que si entonces el vedolizumab pudiera ser usado de primera elección. Aquí yo creo que mencionan cuando han fallado a los anti-TNFs. Cuando han fallado a los anti-TNFs ya no sería de primera línea. Pero aquí la pregunta, me imagino, directamente del doctor es si los podemos usar antes que una terapia anti-TNF. ¿Tú qué opinas, Guillermo? Tienes el micrófono apagado. Perdón. Importante la pregunta y lo comentábamos en las indicaciones de vedolizumab. Ya hay varias asociaciones como la Organización Europea de Cronicolitis que plantean la posibilidad del uso de vedolizumab como terapia de primera línea. El corticodependiente, el corticorefractario son candidatos para utilizar como primera línea el vedolizumab. Esos grupos etarios que yo mencionaba, el paciente muy joven, el paciente de edad avanzada, ese paciente de 17 años o esa paciente de 65 años, en los cuales necesitamos una terapia biológica, pero el uso de la terapia combinada puede traer riesgos que, repito, son bajos, pero se pueden ver. El riesgo de linfoma es muy bajo, pero oye, la presencia de un linfoma es una complicación bien seria. Lo podemos evitar, tenemos una medicación segura con ese mecanismo de acción selectivo que es solamente a nivel intestinal y que por eso tiene unos efectos adversos poco frecuentes y los que hemos ido viendo no son de mayor significancia. Yo creo que este grupo de pacientes es candidato para una terapia de primera línea con vedolizumab. ¿Qué pasa? Lo que dijimos, el paciente que ya ha recibido el anti-TNF y posteriormente va a recibir el vedolizumab, la respuesta va a ser menor que aquel que no la ha recibido. Entonces, comentaba casualmente esta mañana con una amiga de Sudamérica cómo le va con vedolizumab y me decía, bueno, te cuento que pudiera decirte con un porcentaje aproximado, les cuento esto porque fue una conversación bien interesante hace pocas horas, que tengo tal vez un 50% de respuesta. Te digo, no es algo estudio bien hecho, sino aproximado de acuerdo con los pacientes que voy viendo. Pero ¿sabes qué pienso? Que esa poca respuesta que estoy observando es porque la mayoría de esos pacientes ya habían recibido previamente el anti-TNF. Entonces debemos tener mucho cuidado en estos no expuestos o en el grupo de expuestos, porque en ellos la respuesta va a ser menor que, como lo comentábamos hace unos minutos, que en ese grupo naif que no ha sido expuesto a la terapia. Entonces, las indicaciones serían ese grupo de pacientes que tienen un riesgo, el paciente con malignidades,
Cuando les comentaba las indicaciones y les decía que hay como que una zona de preocupación, ese uso prolongado del anti-TNF y esa alteración que pudiera ocasionarse en ese sistema inmune, no es algo que está determinado, pero es algo que también deberíamos pensar. Son cosas que la respuesta es, hay que individualizar los casos. Teniendo en consideración estos factores predictivos, decidimos, vamos a iniciar una terapia biológica y lo ideal es que esa terapia sea eficaz y segura. Y preferiblemente, si tiene esa cualidad, vamos a llamarlo así, de ese efecto selectivo que lleva a menores efectos adversos. Sí, gracias, Guillermo. Aquí hay otra pregunta que mencionan que si una vez que se vea mejoría o remisión clínica, incluso endoscópica, en el paciente, ¿cuánto tiempo hay que dejar el biológico y cómo debe hacer el ajuste del mismo? Realmente, si el paciente responde al biológico que se inicie, se tiene que mantener a largo plazo, no hay que suspenderlo y se tendría que hacer ajustes en caso de que el paciente tenga pérdida de respuesta. Ahí a eso le llamamos optimización, ya sea duplicando la dosis o acortando el intervalo de administración, según aplique cada biológico, ¿verdad? Es diferente la optimización. Las siguientes preguntas van para ti, Guillermo. El doctor Rogelio dice que ¿cuál es la dosis de Bedo y la frecuencia de administración? 300 miligramos, 0, 2, 6 semanas y luego cada 2 meses. Estamos en algunos países, creo que México lo tiene, la vía subcutánea que sugiere 2 dosis endovenosas y luego la dosis subcutánea también con 2 semanas de diferencia. Por lo pronto, en la vía endovenosa, la dosis es esa, semana 0, 2, 6, 300 miligramos y luego cada 2 meses. Pregunta el doctor Nicolás, Guillermo, que ¿cuál es el porcentaje de pacientes que fallan a vedolizumab en primera línea? Depende la indicación, depende lo que comentaba el doctor Yamamoto, si ya recibió la terapia anti-TNF, si ya fue expuesto previamente, ya eso no es terapia de primera línea. Como terapia de primera línea no hay muchos reportes, pero lo que se comenta, que dada la eficacia y la seguridad pudiera existir, dependiendo las características de la enfermedad, el tiempo de duración de la enfermedad, lo complicado que esté el paciente, cifras como que de un 30% de pérdida de respuesta. Pero, repito, cuando hablamos de pérdida de respuesta, hay que evaluar muy bien la situación. Hay que precisar muy bien si eso que le pasaba a ustedes en la penúltima lámina de si el paciente no responde, ¿qué pudiera estar pasando? Si hemos respondido todas esas preguntas. Porque algunas veces hablamos de falla a la medicación y pudiera estar involucrado uno de esos factores. Otra pregunta, Guillermo, para ti dice, ¿qué características del paciente podrían predecir falla a vedolizumab en primera línea? El paciente que tiene la exposición previa a el anti-TNF es uno de los grupos que se menciona como con una posible falla. La adherencia, la poca adherencia al tratamiento y la presencia de algunas otras causas de reactivación de síntomas que no estén bien diagnosticadas. Perfecto. Aquí hay un par de preguntas, estas son para mí. Pregunta doctor Arturo, que el uso de esteroides seguirá siendo parte del tratamiento inicial estándar en la inducción de la remisión o será válido iniciar con terapia anti-TNF y cuándo desescalar anti-TNF. Bueno, la terapia como tal
top-down o descendente realmente nada más se ha descrito en pacientes con Crohn. En pacientes con CUSI seguimos el protocolo ascendente. Efectivamente, siempre la primera línea van a ser los esteroides, a menos que el paciente tenga alguna contraindicación específica para la administración de esteroides, es decir, alguna psicosis por esteroides o alguna otra condición clínica. Entonces, estaría indicado iniciar una terapia anti-TNF. Aquí lo ideal es que, y esto va relacionado con la pregunta que sigue, es pues la terapia anti-TNF en pacientes con CUSI se tiene que mantener a largo plazo y cuando, sobre todo en pacientes que alcanzan incluso remisión clínica endoscópica, es una terapia que hay que mantenerla. Se ha visto en diversos estudios que la suspensión de la terapia anti-TNF conlleva un riesgo de recaída al menos del 50% al año tras la suspensión, y este riesgo va aumentando posterior al año, es decir, a los 2 años aumenta 60, hasta prácticamente a los 3, 4 años el 100% ya recurrió o ya recayó con la actividad. Entonces, el tratamiento se debe mantener a largo plazo, a menos que exista un evento adverso grave asociado al anti-TNF o alguna condición, una comorbilidad que nos orille, como una neoplasia, a suspender el anti-TNF. En esos casos, se tendría que suspender por razones en cuanto a estos eventos adversos, pero no se recomienda en pacientes que han respondido y se mantienen bien con una adecuada respuesta. Y ya con esto terminamos. Bueno, déjeme ver aquí ya la última. Pregunta a alguien, Jesús, vedolizumab como Sí, monoterapia. el último, exacto, esa es la última. Sí, los estudios recomiendan el uso del vedolizumab por su seguridad, por su eficacia demostrada como monoterapia. No se ha visto mucha diferencia entre la combinación del vedolizumab con inmunosupresores, dada su poca inmunogenicidad, no se justificaría. Yo creo que los estudios son serios y soportan esto. Y quiero comentar un punto en la misma onda que comentaba el doctor Yamamoto, esa pregunta de cuándo parar el anti-TNF en el paciente asintomático, hay que individualizar los casos. Definitivamente no es lo mismo un paciente que tenga una pancolitis con uno que tenga una colitis izquierda, una proctitis. Hay que pensar en ese porcentaje bastante alto que comentaba el doctor Yamamoto, 50% de recaídas una vez que se suspende esa terapia. Entonces, la respuesta es esa: individualicemos los casos, veamos realmente cómo ha sido esa evolución clínica y endoscópica y decidamos conjuntamente con el paciente el paso a seguir. Y ya la última para ti, Guillermo, dice pregunta la doctora Angélica si vedolizumab se puede usar en adolescentes con Crohn. En niños, realmente yo no trato niños. No, hay grupos que no está realmente demostrado por estudios serios esa evaluación en pediatría. Realmente, como decíamos, por su acción selectiva, en el momento de decidir una terapia anti-TNF o vedolizumab con pocos efectos colaterales, con esa acción selectiva, pudiera perfectamente ser un candidato para usar. Lo que decía, yo en los pacientes jóvenes, en ese grupo etario, en ese paciente que he mencionado 2 veces, 3 veces, de 17 años, yo prefiero comenzar como terapia de primera línea con el vedolizumab. ¿Por qué? Por la seguridad, por su acción selectiva y por la menor probabilidad de complicaciones, dado que el uso va a ser por tiempo prolongado. Ok, pues con esto cerramos nuestra mesa de discusión, de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer siempre contar con tu presencia y agradezco también a la audiencia por haberse conectado y por todas las preguntas que hicieron. Fue una interacción muy, muy buena
Y finalmente agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Marco Antonio Lira por su amable invitación y muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a la Asociación Mexicana. Fue una reunión bien interesante. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con estos grandes expositores. Y no cabe duda, Guillermo y Jesús nos dieron una espléndida reseña de los problemas que nos enfrentamos actualmente de la enfermedad inflamatoria intestinal, que cada día vemos más pacientes en nuestro país. Y realmente estaría orgulloso de Jesús Yamamoto, el doctor Salvador Subirán, que hoy cumple su año luctuoso, ya que él falleció en el año de 1998, y pues tenemos a un gran líder mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal. La Asociación Mexicana de Gastroenterología sigue activa y para el 24 de junio a las 20 horas le va a tocar el tema a la Sociedad de Gastroenterología de Michoacán. El tema va a ser colecisto, coledocolitiasis. ¿Cuándo hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica pre, trans y postoperatoria? O sea, van a presentarse varios expertos en endoscopía terapéutica y nos van a tratar de analizar las situaciones críticas a las que nos enfrentamos con estos pacientes. Y además, no olviden inscribirse a la reunión regional centro, que va a ser de modalidad virtual, que se llevará a cabo el 9 al 10 de julio. El tema va a ser neoplasias digestivas en tiempo de pandemia. Tienen un gran programa el doctor Antonio Velarde de Jalisco, el doctor Raúl Contreras de Hidalgo y el doctor Gerardo Dávila del Estado de México. Y vamos a tener expertos en las diferentes áreas, tanto en la clínica, en la endoscopía como en la cirugía. Muchas gracias y con entusiasmo estamos trabajando la Asociación Mexicana de Gastroenterología para tener estas actividades y esta educación médica continua. Adiós, cuídense.